Hablando de este caso, previo al corte, y precisamente habíamos puesto un extracto de esta entrevista donde estaba el periodista Seir Contreras con el diputado Ramón Magallanes. Luego de ese incidente o de esa entrevista que al parecer no le gustó al diputado, Seir Contreras fue sacado de su cargo, es decir, de la casa televisora. Y me encuentro conectada con él. Seir, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Saludos a toda la audiencia. Gracias por la oportunidad de dirigirme a el país en este momento que es un poco complejo. Te está escuchando toda Latinoamérica y nosotros seguimos de cerca lo que viene pasando en Venezuela, de todos los rincones de América Latina en estos momentos, Seir. Primero, solidarizarme y segundo, por favor, que nos comentes detalles, porque nosotros hemos podido ver un extracto de esos instantes que al parecer no le cayó bien al diputado y comenzó incluso a tildarte de situaciones que pues pasa mucho también con los políticos en diversos países, cuando le incomoda algunas preguntas, ¿no? Algunas interrogantes que son válidas, totalmente válidas, tenemos el derecho de preguntar. Pero Seir, adelante por favor con los detalles. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue este proceso de despido? Bueno, debo decir que agradezco la solidaridad, la tuya y la de diferentes comunicadores en diferentes partes de Venezuela y del mundo que han mostrado su rechazo a esta situación. Bueno, en Venezuela hay complejas dificultades con la libertad de expresión, en Venezuela hay difícil acceso a la fuente oficial, en Venezuela hay en algunos casos persecución y monitoreo de los canales de televisión y las emisoras de radio que están en el espectro público, y esto trae como consecuencia que el no acceso a la crítica pues tenga un desenlace como el que he tenido yo en este caso. Yo no soy el único venezolano que ha tenido una consecuencia como esta. Hay registros de organizaciones de derechos humanos que documentan casos como el mío en los últimos años en Venezuela como un patrón sistemático de la administración actual. Fui despedido por una llamada telefónica en un momento en el que estaba en mis actividades regulares cotidianas. Fue una llamada corta de apenas 2 minutos donde me dijeron que ya no tenía una relación laboral con la empresa y que no era necesario presentarme al día siguiente en el programa que conduzco. Ahora, ¿qué fue lo que más le molestó? Porque evidentemente creo que una de las frases que te lanzó fue que tú no conoces la realidad venezolana. Bueno, contrario a lo que el diputado podría pensar, yo estoy bastante conectado con la realidad venezolana. Puedo mostrarte el contexto. Estoy ahora en la calle, en una zona que por mi seguridad prefiero no decir, pero lo que quiero decir es que estoy constantemente en la calle, conectado con las necesidades de la población y conozco de cerca lo que vive la población venezolana. Caso contrario a la dirigencia política, que en su mayoría, no voy a generalizar, pero en su mayoría están duramente desconectados de las vivencias de la población venezolana. Son muy pocos los venezolanos que se identifican con la clase política tradicional y en su mayoría esperan una alternativa política. Por esa razón le aclaré al diputado que yo sí estaba conectado con la realidad y que vivía y padecía los problemas que viven todos los venezolanos. Tanto es el poder de un diputado que, bueno, solamente le bastó quejarse para que tú recibieras una llamada telefónica y en 2 minutos ya estuvieras fuera de la casa televisora. O sea, el peso del chavismo evidentemente ha invadido todos los canales también de televisión. Bueno, yo no sabría decirte si ese diputado particularmente tuvo peso en la decisión. Lo que sí te puedo decir es que el impacto que tuvo en las redes sociales cuando se viralizó la entrevista por mis comentarios desencadenó, desde mi opinión, una decisión política que trajo mi despido. Hay nombres que se especulan en este momento. Yo no podría señalar a alguien específico, pero sí te puedo decir que tengo conocimiento que fue una orden política. Pero más allá de eso, me parece importante resaltar que se están violando, por lo menos en mi caso y desde mi opinión, 3 derechos fundamentales: el derecho al trabajo, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información que tienen los venezolanos en un espectro radioeléctrico que pertenece a toda la sociedad venezolana. Y hay que decir que en el caso de la violación del derecho al trabajo, en Venezuela existe en este momento en vigencia un decreto de inamovilidad laboral que impide que un trabajador sea retirado de sus funciones. Y para que esto pueda ocurrir, debe incurrir en una falta grave o algo que esté motivado por un tribunal que ordene su despido. Mientras tanto, salvo esas excepciones, no se puede remover de su cargo a un trabajador en Venezuela porque viola
flagrantemente los derechos de los trabajadores, que por cierto en los últimos años han exigido reivindicaciones laborales y salariales en todo lo largo y ancho de Venezuela, y eso lo ha conocido el mundo, y nosotros hemos estado, o por lo menos yo he estado en concordancia y en sintonía con esa petición del país. Seir, ¿cómo calificarías en este momento el contexto de la libertad de expresión en Venezuela? Claramente, solamente que quiero que seas preciso y lo más transparente. Y hablando de transparencia, también en cuanto a conseguir datos oficiales, gubernamentales, ¿qué tan fácil es eso y qué tanto se maquilla también las estadísticas? Bueno, hace un tiempo que no estoy en la calle como reportero, soy presentador como lo que tú haces en este momento, pero conozco por supuesto de otros compañeros que sí cubren fuentes oficiales y únicamente se les permite preguntar en la mayoría de los casos a los canales que están vinculados a el Estado venezolano, y cuando los canales pueden hacer preguntas, están muy controlados, casi siempre te preguntan cuál es la pregunta que vas a hacer y en algunos casos te dicen que no toques temas específicos. El acceso a la información en Venezuela únicamente se basa en la información que viene del Estado y difícilmente se puede contrastar con otras opiniones cuando algo ocurre. Es difícil para la prensa y quiero reconocer desde aquí, como lo he hecho antes, el trabajo y el esfuerzo de los periodistas venezolanos por mostrar la verdad, aun cuando las circunstancias son bastante complejas y difíciles. El mundo sabe que en Venezuela difícilmente los medios de comunicación tradicionales en señal abierta pueden mostrar la realidad que vive el país y que le queda muy cuesta arriba mostrar imágenes, investigaciones y denuncias sobre la realidad del país. Son pocos los casos que se muestran en la pantalla de la televisión tradicional y eso no lo digo yo ahora, eso lo sabe. Los venezolanos que me están viendo saben que lo que estoy diciendo es verdad, porque cuando hay situaciones en las calles, los medios de comunicación están callados ante eso o dan un tratamiento minúsculo a esas problemáticas. Yo te agradezco mucho por tu participación. Yo solamente quiero preguntarte esto último, porque en cuanto a las entrevistas, en cuanto a la transparencia, la información, me imagino que también el balance, el contrapeso de exponer también lo que propone la oposición y lo que significa la oposición con propuestas, pues evidentemente muchos están cortados o hasta podríamos decir, ustedes tendrían una censura, claramente, porque si van a tener ese tipo de problemas, a ver, por favor, Seir, un último comentario al respecto. Sí, por supuesto, yo lo he dicho, y no porque esto ahora es viral y ha tenido repercusión internacional. El país sabe que aquí hay censura porque hay una ley de contenidos que controla lo que transmite en los medios de comunicación en señal abierta, porque el Estado ha instrumentalizado la legislación para orientarla hacia crímenes de odio. Acá muchas veces las cosas que se hacen en defensa de las garantías o los comentarios que se hacen como denuncias pueden ser considerados crímenes de odio y alguien pudiera ser imputado por estas razones. Es un debate internacional que se ha dado sobre la vulneración de derechos fundamentales en Venezuela, sobre todo cuando se trata de libertad de expresión y de la prensa libre, independiente, que investiga, denuncia y expone las realidades del país. Lamentable. Muchas gracias, Seir Contreras, periodista venezolano. Muchas gracias por tu tiempo, por tu deferencia y sobre todo sé que nos estás hablando de un lugar que no se puede revelar porque evidentemente también tu protección personal. Y aquí queda claro la vulneración no solamente de los derechos personales, sino también la libertad de expresión. Gracias, Seir. Muy buenas tardes. Por la informalidad y muchas gracias y saludo a tu audiencia. Seguimos actualizando.